Vamos a hacer un repasillo así del mercado. Para que tengáis un poco de contexto, la liga se ha gastado más de 700 millones. La Premier obviamente nos supera por bastante, siempre triplican, pero también hay que tener mucho en contexto cómo la Premier siempre también vende bastante. Por ejemplo, igual la Premier se ha gastado, creo que son 3 millones y 3.000 millones y pico, ¿vale? Pero también ha vendido mucho más que la liga española, ¿vale? Entonces hay que tener un poco en contexto. La Premier obviamente siempre va a estar económicamente a muchos pasos por delante del resto de ligas. Pero bueno, también hay que tener contexto y hay que saber un poco dónde está la Liga Española. Los equipos que más han gastado han sido el Real Madrid y el Atlético de Madrid, unos 179 millones ambos, bastantes buenas inversiones. Y detrás de ellos llama la atención el Villarreal, que ha conseguido pues juntar bastante masa para hacer fichajes y reforzarse y hacer una de las mejores plantillas de su historia. Hay otros equipos en la otra cara de la moneda, como son el Sevilla, como es el Girona, que han hecho mercados un poco decepcionantes, quizás el Alavés. Entonces, pues le doy un poco la palabra a Emilio para que nos comente un poco cómo lo ve él, qué equipos les ve mejores que otros, que han hecho mejor mercado. Así un poco en general el repaso. Sí, al final el Villarreal solo con las ventas ya ha sacado un buen dinero. Entre Baena, Pino y Barry, pues se ha podido amortizar bastantes fichajes. Además, luego ha hecho alguna venta como Eta Young, que es bastante barato, pero luego se guarda un porcentaje para recuperarlo. Y el Atlético lleva bastantes años ya gastando bastante dinero. Sí que es verdad que no son nombres tan grandes, pero igualmente se refuerza bastante bien. Y el Real Madrid, pues al final es lo de siempre, jugadores de alta calidad que tienen que rendir en el mismo momento. Y ya si nos vamos a la Premier, pues equipos de baja calidad que acaban de subir a primera o lo que sea, siempre tienen mucho más presupuesto. El Sevilla sí que me sorprende porque la verdad no ha llegado ni a medio millón de euros gastado. Han Hmm. intentado todo cesiones o fichajes muy baratos y me sorprende bastante porque además es un equipo que la temporada pasada venía de hacer una temporada bastante mala. Sí, el Sevilla es verdad que la plantilla que hay actualmente respecto a la plantilla del año pasado es que es prácticamente peor, porque se te han ido tus dos estrellas, ¿no? Como son Bade y Luque Bacchio, arriba la defensa que tenías y el peligro que te daba Luque Bacchio, y coges este año y no te refuerzas correctamente. Y es que al final jugar es jugar con fuego, porque no te vas a segunda por un zurdazo de Diomandé, porque es diestro, porque si es diestro te llegas a ir a segunda, y este año coges y vendes a tus dos mejores estrellas y las reemplazas por Alexis Sánchez de Azpilicueta, ¿no? Totalmente. Y al final es un Bueno, equipo a que ver, si te fijas en la parte baja, los demás equipos han reforzado todos. Y un equipo recién ascendido como el Elche ha empezado muy bien, entonces te va a dar pelea y no te ha reforzado casi nada. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Tú, mm. Mario, no sé cómo lo ves un poco. Sí, al final un poco lo que habéis dicho, ¿no? El Sevilla, pues muy mal. El Valencia a mí me ha sorprendido. Raba sí que se escuchaba que sí que iba a llegar, tiene mucha calidad. Al final no ha fichado gran cosa el Valencia, ¿no? Salvo Raba, Danjuma, no ha fichado gran cosa y se le ha ido un defensa central muy top, como es Mosquera. Pero bueno, aún así, este año le vamos a ver luchando igual por puestos europeos. Luego, pues eso, el Sevilla no hay nada más que hablar, lo que habéis dicho vosotros. Eh, pues es que va a pelear muchísimo. Porque sí, el Oviedo se ha reforzado mucho, pero igual no le va a dar, porque yo tenía muchas ganas de ver al Oviedo, pero es que, a ver, sí que se ha enfrentado contra Real Madrid y contra Villarreal y contra otro grande, ¿no? No, bueno, no, contra la Real y le ganó, de hecho. Sí. Sí, 1-0 Pero en bueno, casa. tras pies de la Real, Hmm. pero bueno, Hombre, es ya se verdad. va a ir viendo todo, ¿no? Sí, es verdad que los equipos recién ascendidos tienen también esa losa de intentar equipararse a los presupuestos y al nivel de fichajes que tienen los equipos de primera. Al final la diferencia entre segunda división y primera es bastante grande y lo podemos ver, por ejemplo, en otros equipos que han acabado descendiendo y suben y bajan, como son un ascensor, como es el Valladolid, por ejemplo, o el Español, que le ha ocurrido en algunos mercados. Pero bueno, es el reto, ¿no? Intentar buscar jugadores cedidos, intentar diferenciarte del resto de equipos ascendidos, como ha intentado hacer el Levante, por ejemplo, con Eta Young, que es algo que gracias a tu proximidad con el Villarreal pues puedes permitirte, ¿no? Ese tipo de Mm. operaciones que quizás yo que sé, pues por ejemplo el Oviedo no tiene un 9 como Eta Young, el Elche tampoco tiene un 9 como Eta Young, aunque tenga a Álvaro Rodríguez y tenga a Rafa Mir. Entonces, ese tipo de operaciones son las que te diferencian, yo creo, entre quedarte en primera división o bajar a segunda otra vez, ¿no, Emilio? Sí, al final es un poco eso. Te tienes que buscar la vida con alguna cesión, algún jugador barato o veterano y ir jugando con eso, porque la verdad el presupuesto recién ascendido en España es bastante flojo y además si lo comparamos con la Premier ya es una barbaridad.
Sí, sí, vamos, yo pienso bastante parecido. Tú, Mario, no sé si quieres destacar así algún mercado muy particular. A mí, de los peores mercados, ahora lo miraremos en la tier list, ahora enseguida vamos, pero si queréis destacar así algún equipo que no os haya gustado mucho. Y también iba a preguntaros, cierto, que se me olvidaba, la operación que más os haya gustado y la que menos os ha gustado. ¿Mario? A mí, bueno, 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 sí, habla tú empiece Emilio, primero. sí. venga, vale. A ver, es muy obvio decir la de Anthony al Betis, además con el recibimiento que ha tenido y todo, pero para mí una operación quizás le dura hasta invierno, pero la de Eta John al Levante me parece una barbaridad. Por 5 millones te aseguras un delantero que quizás te hace 5 o 6 goles de aquí al invierno, que luego lo recupera el Villarreal. Bueno, ya te ha asegurado bastante goles, quizás algún punto te salva, entonces para mí es una operación muy, muy buena. Sí. ¿Y Mm. la peor? ¿Alguna que te haya gustado menos, por lo menos? No sé si tienes Mm, alguna. Sí, te diría del Sevilla, por ejemplo, la de Azpilicueta. La parte buena es que llega libre, pero claro, lo comparas con Badé, que es un jugador que tenías a proyecto de futuro, bastante joven, con una salida increíble, una defensa que no pasaba a nadie, y además es que no te refuerzas con nada. Sí, 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 a mí me parece lo mismo. Es que eso, es lo que decíamos antes, reemplazar a tus dos estrellas por esos dos. La gente decía, ¡guau, Claro, Azpilicueta, qué bien! Ostras, Alexis Sánchez, qué chulo. Es que lo piensas así tal y dices, uff. sí, sí, además un rendimiento ahora mismo está difícil porque ya se tienen que incorporar al club, dar la talla con la edad que tienen. Y claro, Azpilicueta, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto, es alguien que se queda sin contrato en Atlético de Madrid tras apenas después de su etapa en el Chelsea, que fue la más dorada, pues tener minutos y tener tiempo en el Atlético de Madrid, y lo rechaza un club como Osasuna, que según lo que debería ser el Sevilla, es un equipo que más o menos deberías intentar pelearle. Entonces, Claro. también deja un poco en evidencia la diferencia de proyectos entre Osasuna y Sevilla actualmente. Entonces, si, vamos, yo ahora, si me permitís decir mis operaciones, una que me gusta mucho, ya enlazo aquí con el Osasuna, es la de Valentín Rosier. Al final tú te mueves rápido, ves a un equipo descendido como es el Leganés y a un jugador que lo vale, como es Valentín Rosier, un lateral derecho que puedes utilizar en defensa de tres con Alessio Listi, en esos carrileros que tienen tanto peligro y que tiene bastante gol. Lo vimos en Leganés y lo estamos viendo en Osasuna, que tiene bastante pegada y a mí me parece muy bueno. Porque te mueves rápido, te sale relativamente barato y eso, te anticipas y luego puedes pedir más por Areso, que de otra manera, pues igual el Athletic Club te hubiera cogido ahí un poco en bragueta, ¿sabes? Pero te anticipas y te viene mejor. Y yo como mejor operación también tenía la Deta, o sea, no, como mejor operación me has quitado la Deta de Jong. Y como peor, voy a decir otra igual que tú de Sevilla, en este caso voy a destacar la de Alexis Sánchez. Veamos hoy cómo le dan el número 10 incluso en la camiseta, lo cual a mí me parece algo que es de risa. Hemos visto ya otro tipo de jugadores como estos pasar sin pena ni gloria por la Liga Española y vemos que su capacidad de adaptación después de estar en estas ligas tan menores es bastante baja. Entonces, si soy el Sevilla, yo ahora mismo quiero gente resolutiva, pero es que Alexis Sánchez ya no me parece de ese nivel. Claro, y además al Sí. final le dan un dorsal que es un dorsal que tienes que llegar al club y darlo todo. Y a mí, Alexis Sánchez, con la edad que tiene, de dónde viene, parece más un paso por la liga hacia una liga que se irá ya a retirarse que para dar una talla mundial. Sí, yo pienso Mm. igual. Mario, no sé si... Sí, yo te voy a decir uno que me flipa y yo creo que es necesario, ¿no? Ya le vimos el año pasado en el español Ujú, y es Urco González de Zárate. muy buena. Eh, Al final es algo necesario en el español y que entra como un guante. Han tardado, ¿no? En traerle, pero al final ha llegado. Al final, para mí, Paul Lozano se queda muy corto Mm, para este español que están formando, porque está muy bien el español. sí. Y al final yo creo que van a hacer muy buena dupla Urco y Edu Espósito, ¿no? Ya le vimos el año pasado a Edu Espósito, cómo mejoró. Y Urco le vimos durante toda la temporada al final. Mm, Y para mí, la decepción. A ver, es fácil, ¿no? Decirlo ahora, pero voy a decir Rondón. bueno. Rondón. Es que ya lo hablamos, ¿no? Que se nos va. Se le va a quedar un poco carita de Haller el año pasado. Que el año pasado llegó, ¡buah, Haller tal! Y al final se quedó en nada. Mm, sí, Y es yo creo que verdad. Rondón igual va por ese mismo camino. Sí. Por edad es verdad que es complicado, es otra operación que es complicada. Pues si queréis pasamos un poco a la tier list, así lo podemos hacer de una forma más dinámica. Ujú. Y nada, vamos a hacer aquí, tengo preparados los tiers.
y los equipos. Entonces, están un poco, no les he puesto en orden ni nada, simplemente pues yo creo que vamos así tal cual están y vamos poniéndoles en mejor mercado, top, bueno, normal, malo, penoso, el peor, ¿vale? He puesto bastantes tiers, pero bueno. Atlético de Madrid, chicos, ¿dónde le ponemos? Aquí tenemos que hacer un poco de negociación, ¿eh? Porque no vamos a estar todos de acuerdo. A ver, es fácil, ¿no? El Atlético. Sí, yo creo que es muy complicado analizar el mercado del Atlético, ¿eh? A mí me parece que, Sí, porque claro, las primeras operaciones sí, bien, pero las últimas... mm, claro, y Ya. luego después de ver el inicio de temporada, como que te da la sensación de que les ha faltado algo más, quizás. sí, Sí, el entrenador. sí, es Sí, yo algo que estoy hemos de criticado acuerdo. aquí, Es que alguna vez. hay que, en cada vídeo lo digo, el entrenador, tío. O sea, Sí, es la algo verdad que sí. que la gente dice que no, pero Sí, sí, yo creo que es también importante. A mí me parece que las primeras operaciones que hace el Atlético de Madrid en este mercado son muy buenas. Cardoso me parece un match perfecto. También lo de Alex Baena es muy bueno, pero claro, empieza la temporada, se te lesiona Baena. Cardoso también estaba un poco entre algodones, incluso Pablo Barrios y los otros fichajes que tú esperabas que te salvaran, como es Ruggeri, pues no lo están haciendo, pues claro, te entran dudas. Y más si luego ves como otros equipos de Europa compran, o en tu misma, prácticamente en tu misma liga, Anthony por 25 millones más variables. Vale, Mm. pues tú estás comprando a Raspadori, suplente en el Nápoles, por ese precio. Vale, compra el Benfica a Luque Bacchio por unos 20 millones, incluso menos. Genial, pues tú compras a Nico González, con futura opción de compra, aunque esté cedido ahora, por unos 35 millones. Claro, o sea, hay cuentas que no salen, ¿sabes? Y si quieres ganar una liga, necesitas mejores activos. Sí, al final el Atlético se ha reforzado, parece que para lo de cada año, ¿no? Entrar en Champions, quedar tercero y luchar por algo más. Sí, yo opino lo mismo, vamos. Entonces, igual, ¿le podemos dejar en normal o en bueno? Yo lo dejaba en bueno porque al final se han reforzado bien, pero claro, esto lo miras antes de la jornada uno y dices que el Atlético va a ganar sobrado algunos partidos con algún refuerzo como Alex Baena, ¿no? Que viene un Villarreal totalmente bueno. Sí, Pero claro, lo miras ahora después de la jornada 3 y en el parón de selecciones lo analizas en frío y te ha faltado alguna estrella, algún fichaje más. ujú. sí, yo, Sí, yo estoy de yo acuerdo, ya de vamos. hecho, yo le ponía como que en algún vídeo tengo puesto como que gana la liga. Hmm, Es que ha traído a jugadores tan buenos y que encajan tan bien en ese sistema sí, que dices, "Joder, es que este equipo no son nombres top mundiales, pero joder, por el potencial y tal, te ganan la liga fácil. Y sí, luego sí, estás viendo que lo que están haciendo, que es dar pena, porque es que no tiene otro nombre, oye, es así. sí. Bueno, pasamos al Fútbol Club Barcelona, que se reforzaba un poco en las posiciones que yo veía que eran más débiles, que eran la portería y ese extremo izquierdo, sobre todo por falta de un suplente de calidad. Pero claro, luego con la marcha de Íñigo Martínez le baja la nota. Yo lo hubiera puesto en bueno, pero con la marcha de Íñigo Martínez yo le bajaba. Normalito, sí. Sí, ¿no? Emilio, no sé qué opina. Sí, sí. Sí, También, ¿no? totalmente. Al final el Barça hace un buen mercado y se mueve bastante bien para lo que le hace falta, ¿no? Que es un portero, quizás algún delantero arriba, como ha sido Rashford, para salir en los últimos minutos, pero la baja de Íñigo Martínez te deja muchas dudas atrás, porque no fichas a nadie y te deja un poco como aquel que dice en Bragas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entonces le dejamos el normal al Fútbol Club Barcelona. Ojo el del Betis, que con lo de Anthony ya mejoró bastante. Yo en principio le pondría en top, porque el resto de posiciones también se ha mejorado, vamos, bastante bien. Igual te falta un lateral derecho. Pero bueno, si Sí. Ángel Ortiz te puede hacer el apaño, el chavalito del Betis o Bellerín, pues bueno. El apaño te lo está haciendo Bellerín, es decir. Al Mm. principio, pero no sé si le veo yo con A ver, contundencia. no le va a dar. Al final, tres competiciones Y el otro día el no mejor le del da. Betis fue Ángel Ortiz, el chavalito, contra el Athletic Club. Sí. Sí, el Pues sí, Betis en al lateral final. derecho es el problema que tiene. Sí, claro, arriba también el Cucho es un drama. Si hubiera llegado un punta, sonaba Dovic, le poníamos aquí, pero yo creo que de momento igual en top está bien, ¿no? Sí, Sí. Y eso que no pintaba a top No, el mercado del Betis. Porque traes a Riquelme, bueno, traes a Aldeosa, bueno. Ya lo has traído a Anthony. Y hay otro refuerzo más que es Amrabat y sí, Junior Firpo. Dices, bueno, pues aquí igual ya la cosa cambia. Yo no le daba muchas opciones en la liga al Betis, ni casi llegar a Europa, pero es que Anthony te va a mejorar tanto la plantilla. sí, sí, arriba te va a dar muchas soluciones y al final la sí, sensación que te deja el mercado es que ha ido de menos a mucho más.
Porque al final Sí, sí, sí. Anthony un día era que sí, un día que no, y al final se ha acabado haciendo y además con la llegada del Rabat. Sí, tal Mm. cual. Bien, bueno, lo dejamos en top de momento. Y el Celta, a mí me parece que ha hecho operaciones buenas, pero tampoco es nada muy reseñable. O sea, lo de Brian Zaragoza está muy bien. Yo creo que el mejor fichaje del Celta es Claudio Giraldez. Al final, si consigues mantener ese entrenador y te saca el rendimiento a la plantilla que logró sacar la temporada pasada, pues los fichajes están un poco de más. Sí que es verdad que hacerte con Ilais Moriba te ayuda bastante, de forma permanente. Si luego también traes a Brian Zaragoza, que te da peligro, te traes al Panda, que la temporada pasada estuvo muy bien, y Ferran Jutgla, pues bueno, es un mercado bueno, pero es verdad que hay cosas que me faltan. No sé si es el sistema, porque lo bueno que tiene Giraldez también es lo malo. La idea de juego la veo poco clara. No, la idea de juego sí que está bien marcada, solo que cambia mucho de jugadores y al final no sabes quién te va a jugar desde inicio un fin de semana y el siguiente fin de semana quién te va a jugar. No, no hay nadie seguro hoy. Ya. Hoy en día no hay nadie. El año pasado sí que había alguien seguro, que era Mingueza y Mm, Marcos Alonso. Bueno, sí, y Guaita. Esos tres. No había ninguno más. sí, sí. Este año es que no se salva nadie. ¿Estás de acuerdo, no? Aquí ponerlo normal. Sí, totalmente. Y pasamos con el español, que yo es alguien, un equipo, mejor dicho, que igual de momento lo voy a poner en top, pero según avance la cosa, cuidado. Porque el español hace un mercado de ensueño. O sea, la venta simplemente es para que veamos un poco y magnifiquemos esto de lo que son 30 millones para un equipo de tabla baja. O sea, lo que son 30 millones o veintitantos que sacó por Joan García el Mm. español al principio de verano, lo que le han rentado. O sea, te traes a Piquel en el centro del campo, te traes a Tirtis Dolan en ese perfil, Coleoso también en ese perfil extremo derecho, quería decir. Pues bueno, lo único Consigues a igual, Terras cedido. Y que García. Terraz, Quique García, es que son muchas operaciones, ¿eh? Urco, Y al final Roberto. Roberto, sí, Es mantener que a Carlos Romero una temporada más. Wow, es un mercado muy, muy bueno, ¿eh? Yo de momento lo voy a dejar ahí, pero uff, no sé qué opináis. Sí, al final yo creo que un equipo así tiene que estar trabajado para estas cosas, recibir una gran cantidad de dinero y a poder hacer la mayor movilidad que puede en el mercado. Sí, Porque al sí. final si el español todo el dinero que recibe de un fichaje se lo invierte en otro y le sale mal, sigue estando en las mismas. Entonces tiene que ir apostando poco a poco por bastantes jugadores e ir haciendo un buen equipo así. Sí, vamos, yo el español es de momento candidato ahí a ser de los mejores mercados. Pasamos con el Levante, que a mí me parece que tiene la peor plantilla de primera división actualmente. Sí que es verdad que el mercado per se, pues claro, tampoco podías hacer igual mucho más, ¿no? Entonces tampoco vamos a criticar en exceso al... No quiero poner al Levante aquí, ¿sabes? Porque tampoco ha podido hacer mucho más. Pero bueno, lo de Tai Young te lo mejora un poco, ¿no? Quizás podíamos poner en normal o malo. no, Pues no, no, así no, no, estoy. no. No. Tallón ha sido un buen fichaje, pero es que tienes a Maturro, a Arriaga y a Coyalipú que de momento no han jugado, Ya. Bueno, ¿sabes? tendremos Y que yo la ver. Sagasti a mí me parece normalito tirando bajo. Sí, a ver, es un descarte la Real. Al final tampoco tiene un nivel que sea excelso, ¿no? Pero bueno, igual para un Levante te puede llegar a servir para El apuntar a ese único centro del campo. un poco que lo está haciendo medianamente, a ver, lo está haciendo bien, es el lateral derecho, Toljan. Ah, sí, Toljan está bastante bien, ¿eh? Eso sí que está guay. Mm. Bueno, no sé si Emilio le pondrías más arriba, más abajo. No, yo ahí en Malo lo veo perfecto, la verdad. Al final el Levante ha tenido un mercado rarillo y al final con el fichaje de Taillon tampoco te va a solucionar mucho si no tienes equipo. Es un delantero que necesita que el equipo lo acompañe y si no hace grandes fichajes, pues al final se te queda una plantilla así. Sí. Pasando con el Deportivo Alavés, yo también lo tengo en estos lares. Es un mercado que me parece malo. Se te va lo que tratamos alguna vez en el canal. Panicelli lo dejas marchar. Quique García se va. Y Maruán al principio de la temporada, en enero o así, del año, se va también. ¿Y quién vuelve? Vuelve Mariano. Entonces, sí que es verdad que lo de Lucas Boyé está bien, ¿vale? Pero Lucas Boyé te cuesta 5 millones de euros. Lucas Boyé no puede ser todo tu mercado. Tienes que hacer más cosas. A mí me parece que la plantilla del Alavés de este año es peor que la del anterior. Tenías un fichaje casi hecho, que es prácticamente el de Juan Cruz, ¿vale? Que estaba sonando también para el Rayo, pero bueno, es que claro, no te puedes plantar ahí en el extremo izquierdo con Aleñá otra vez, ¿sabes? Entonces, se me queda un poco pocho, pero bueno. Y al final, Claro. central no has traído ninguno. Te ha ido Tampoco. Mourinho y Abkar.
te has quedado ahí con Tenaglia reconvertidos de lateral derecho a central y Facundo Garcés. Sí, sí, tal cual. Es que te quedas un Muy poco bueno. chungo. Al final es un poco al contrario de lo que ha hecho el Español. Tienes tanto dinero y en vez de repartirlo entre tantos jugadores o posiciones, pues al final te quedas con lo que tienes, invirtiendo casi todo en Luca Poyet, algún jugador más y te quedas cortito. Sí, muy de acuerdo con Emilio aquí. La verdad que las Mm. dos diferencias entre dos equipos muy similares y que han ingresado más o menos lo mismo, se nota un montón. Y pasamos con el Girona. El Girona, yo me parecía una catástrofe, pero es verdad que las operaciones que ha hecho el último día, chicos, a mí me gustan mucho. O sea, Livakovic, lo que decíamos el otro día, que jugar con portero les va a venir bien a Girona, lo de empezar a jugar con un portero. Habemos Eh, portero. sí, habemos portero, por fin. O Unagi en el centro del campo, lo hablamos también en el canal, buena incorporación. Y luego me parece que te la has jugado con el chavalito este, el Mabat, o Matat, o algo así se llama, No, el de Banat. Banat, el punta de Rubin Kazan. Te intentas marcar un Dobik, en mi opinión es un triple de espaldas, pero como entres histórica, ¿no? Sí. Sí, al final el Girona, pues a ver si le puede revertir un poco la situación después de este catástrofe de temporada que está empezando a hacer. Al final con los fichajes, pues espera que sea otra cosa después del parón, que además le ha venido bastante bien. Así que veremos Mm. a ver. Yo los fichajes de última hora, bastante que ha hecho el Girona para lo que tenía. Sí, 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 yo opino que está decente. Sí. Lo podemos dejar en normal, ¿no? Sí, Sí. Vale. Pasamos con el Club Atlético Osasuna, que me parece que es un buen mercado, pero tampoco para tirar cohetes. Al final se te va Areso, que es una pieza importante, consigues retener a Budimir, que en algún momento llegó a tener alguna oferta, pero bueno, tiene bastante lealtad al proyecto y es una figura bastante clave. Y es verdad que, bueno, lo de Víctor Muñoz me parece una buena apuesta, ¿vale? Te faltaba un extremo regateador, no acertaste el año pasado con Brian Zaragoza, no por perfil, sino más por físico quizás. Pero bueno, intenta reemplazarlo yo creo que bastante acertadamente y Rosier es una buena operación, entonces no puedo suspenderles, pero es verdad que igual para llegar a Europa te falta un puntito más, ¿no, Emilio? No sé qué opinas. sí, al final pues volvemos a lo de siempre. O Osasuna no es un equipo que siempre haya estado en el top. Se refuerza bastante bien con lo que tú has dicho, a pesar de que le haya salido mal la apuesta por Brian Zaragoza, Hmm. pero consigues un jugador que viene del Madrid. Al final tiene bastante calidad, sabe cómo resolucionar arriba con regates. Y la retención de Bunimir me parece un acierto total, porque es un delantero que te va a asegurar goles, quizás salvarte algún partido y a ver si puede pelear, aunque sea por la Conference League. Sí, estaría muy bonito, ¿no, Mario? Sí, el año pasado estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo a las puertas, se quedó a nada. Un punto, no sé Se si quedó acaban Sí, el cerca, uno o sí. dos pasado. puntos fue. Y al final, pues. Y al fin, hay que también contar con la llegada del entrenador, que al final es una pieza también muy clave en un equipo. De Hmm. tener a Víctor Moreno, ¿no? Y Sí, ahora a Alessio Lisi, que ha hecho una temporada histórica, porque es histórica, en el Mirandés, pues ya cambia mucho las cosas. sí. Ahí estarán en Europa peleándolo por lo menos hasta Mm. el final. Llegamos al Real Oviedo, que se movió también bastante rápido como el español, pero es verdad que el final del mercado es un poco decepcionante. Sí que te ha reforzado bien, pero yo dudo un poco si es lo suficiente como para primera división. A mí, sobre todo, me entran dudas un poco atrás. En la posición de central, lateral izquierdo. Arriba sí que tienes más pólvora, pero me entran algunas dudas. Y sobre todo también con el entrenador. No creo que sea el mejor grupo. Tienes. Es que lo estaba mirando. A Hassan, con los problemas que está teniendo ahora, Hmm, estos días atrás. También la llegada de Javi López, ¿no? De la Real Sociedad, que vaya fichaje que han traído al Oviedo. Luego Rondón, yo sí tenía muchas ganas de ver a Rondón hmm. otra vez en la Liga Española y me está decepcionando un poco, ¿no? Al final yo creo que Fede Viñas le va a comer la tostada. Sí, Illich igual sí que se puede salvar un poco, puede ser de lo mejor, de lo mejorcito. Y Dendonker, pues a ver, pero sí, al final le va a faltar un poquitín, ¿no? Para llegar, para mantenerse igual en primera división, sí. ¿no? No sé, Emilio, ¿qué opinas del Oviedo un poco? Sí, igual, al ser un recién ascendido, pues obviamente le va a costar más conseguir fichajes, alguna cesión y tal. Y se ha reforzado yo creo que lo que ha podido. Veremos si le da para quedarse en primera, va a estar difícil, pero yo creo que es un equipo que lo puede intentar, la verdad. Si crea un buen esquema de equipo,
Sí, puede llegar a mantenerse. Pasamos con el Mallorca. El Mallorca a mí me parece muy mal mercado porque al final no has conseguido sacar a las piezas que tenías que sacar. Después hablaremos más en profundidad de ello. Tampoco vamos a Aún estar así. muy en profundidad. Bueno, una. Pero y tus llegadas han sido Kumbula, que es la mejor llegada que podías tener, y Pablo Torre. Pero no. Claro, tampoco podías fichar sin dejar salir. Ese era un poco el drama del Mallorca, pero claro, no lo ha conseguido. Entonces yo tengo que suspenderle. Sí, yo estoy un poco de Al acuerdo. Al final, final, bueno, habla tú si sí, quieres. no, dilo. El Mallorca, pues eso, con todo lo que ha pasado y tal, te ha dejado con falta de ver algo más. Alguna salida, alguna llegada. Algunos jugadores como Llabrés que llegan de la vuelta de cesión, quizás te pueden aportar algo al equipo. Pablo Torre me parece un fichaje interesante, pero hasta ahí. La verdad me parece un mercado muy simple y siendo el Mallorca esperaba algo más. Sí. ¿Mario? Sí, bueno, al final, lo que estábamos hablando, quería sacar a Kyle Larin, le ha sacado el último día y gracias. Hmm. Querías también sacar a Mafeo y te la has comido con patatas. Y al final, pues bueno, Pablo Torre y Kumbula, que. O sea, es que al final solo has fichado a uno, que es Pablo Torre. Hmm. O no sé si es fichado o cedido. Yo creo que es No, fichado, Pablo ¿no? Torres fichado, sí. Y Kumbula, que al final es cedido y ya está. O sea, que solo has hecho un fichaje. Sí. Entonces, Bueno, alguno más se tiene, queda. pero de nombre menor. Entonces, bueno, no es muy así. Sí, pero ¿a quién? Creo que tiene Al otros portero. fichajes. Sí, Al portero, pero ya está, nadie. sí. Poco más que hablar, ¿no? Del Mallorca. Vale, pues vamos a meterle ahí una marcha más. Vamos a intentar un poco más rápido para hablar ya del Elche, que me parece que hace buen mercado. Cierras sobre todo arriba bastante pólvora. Lo de Álvaro Rodríguez y Rafa Mir está bastante bien. Y sobre todo el entrenador es que ha hecho funcionar muy bien las piezas. Es un comienzo de temporada ilusionante, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Emilio. Sí, el Elche al final se ha reforzado bastante bien arriba para ser un equipo que recién ascendido y tal, ha sabido jugar bien sus piezas, puede crear una delantera bastante buena y además con el inicio de temporada que ha tenido, a mí me parece que puede hacer cositas. Quizás no meterse en Europa, claramente, pero salvarse un poco del descenso antes de tiempo. Hmm. Mm. Bueno, ya tenía un esquema, ¿no? Un poco marcado el Elche. Quiere dar salida, he leído esta mañana, a Muraz, que al final tienes Álvaro Rodríguez de Rafa Mir, has traído a Andrés Silva y alguno más que se me queda, ¿eh? Pero Ujú. bueno, al final Hombre, tienes a Héctor Andrés Ford. Silva que ha sido. Sí, pero Héctor Ford es. Sí, bueno, claro, el Hmm. lateral derecho, sí, pero Claro. claro. Sí. Tienes ahí a Núñez que también es. Le conoce más Eder Sarabia. A ver qué pasa, si se hace con la posición. Pero al final tiene muchos nombres y al final eh, necesitas eso también para esta liga. Lo vimos el año pasado con el Mallorca, que no le daban las piernas ya en febrero. En Sí. febrero no tenía piernas y casi pues la lían parda. Vale. Yo estoy bastante de acuerdo. El Getafe, yo lo clasificaría como, bueno, me podéis discutir también las estas, no pasa nada. Yo es lo que opino, pero bueno, lo podemos entre todos, te quiero No, decir. joder, es que lo estás haciendo bien. Vale, O vale. Sí, sea, sí, Eso es buena estamos de acuerdo señal. en todo. Vale, el vale. peor, a ver, podría ser el peor, también te digo. Pero ¿Quién? bueno, Ah, el del el Mallorca, sí. Mallorca. Luego lo reajustamos un poco, ¿eh? Estoy haciendo aquí un poco el arbolillo de Navidad. El Getafe me gusta porque se movió muy bien al principio. Al principio hizo operaciones muy buenas. Lo de Neyú, es que claro, tú cuando baja un equipo y tienes dos, tres piezas buenas, ¿qué haces? Las limpias. Y al Leganés ha limpiado, ¿sabes? Quitando Juan Cruz han limpiado a todos. Entonces, claro, tú fichas a Neyú. De Las Palmas, Javi Muñoz, que era otro que movía bastante bien la pelota. Luego te refuerzas, pues, el. ¿Cómo se llama Con este chico? Juanmi también llega. Juanmi también llega, aunque de momento está cao por un injerto de pelo. Pero bueno, Y, Sí, Y Mario Ad- Martín. Mario Martín. No puede retener a Adrián Liso Uche. también. Liso muy buena, ha caído muy de pie en la liga, la verdad. Mm. No puede retener a Uche, que es un poco tupero, pero claro, hay veces que es que tienes que dejar ir. Y yo también esto lo veo como un poco calma. O sea, has fichado a un tío por 200.000 euros o 500.000 euros el año pasado, has sacado 20 y pico kilos. Colega, Sí. muy bien, o sea, no hay que ponerse súper tristes. Que te hubiera gustado mantener a Uche, hombre, a todo el mundo. Pero bueno, pues has colocado a un tío por 20 millones a la Premier. Si es que es el sueño de cualquier club de baja tabla, ¿no, Emilio? Sí, al final es eso. Uche, pues a todos nos ha jodido un poco, pero al final es una venta que tienes que hacer. Lo fichas por menos de medio millón de euros
y te viene la Premier y te da 20 millones. Es una venta que, entre comillas, es obligatoria. Además, te refuerza bastante bien, no tiene nada que envidiar a otros equipos. Y has tenido cesiones fuera, como Peter Federico al Valladolid, que puede terminar de formarse y llegar bien al Getafe, incluso una futura venta bastante buena. Así que yo creo que el Getafe ha hecho bastante buen mercado. Quizás para salvarse mejor que el año pasado, que se quedó a 2 puntos. Así que me parece bastante bien. Sí. Mario. Poco más que añadir, ¿no? De lo que habéis dicho. Necesitabas un central, se te iba Alderete, has traído a Abkar, muy bien. Lateral derecho sí que me chirría un poco más, ¿no? Kiko Femenía ya tiene unos años, pero claro, es que Juan Iglesias tampoco es que sea de lo mejorcito. Traes también a otro lateral izquierdo, que es Da Vinci, también un chaval de 17 años, que igual te puede pasar lo mismo que con Uche. A ver, Mm. igual no a tan gran escala, pero bueno. En medio de campo se ha quedado igual. Bueno, tienes a Mario Martín y a Neyu. Y arriba yo creo que es lo único que le ha faltado, ¿no? Tener un delantero. Porque es que Sí. Borja Mayoral es que ya me da mucha pereza. Y Ya, Liso sí. al final, pues mira, es un chico que, lo que has dicho, ha caído muy de pie en Getafe. Sí, se va a notar la baja de Uche de todas maneras para pelear duelos y Sí. bajar balones, que era un poco Sí, lo que quería el Getafe, pero bueno, yo creo que así como en conjunto podemos valorarlo como bueno. Pasamos al Rayo, que tiene el presidente más tieso de Primera División y sus fichajes han sido un poco así. Luis Felipe sí que es verdad que te refuerza bastante la zaga, me gusta bastante, ¿vale? Aunque ya el otro día ya salió con molestias. El Rayo tiene también a Lemao ahí arriba, que es lo que se le acusaba un poco, esa falta de 9, ¿no? No creo que sea un 9 que te vaya a meter más de 10 goles por temporada, pero es un 9 que te No. trabaja, que creo que es lo que necesita el Rayo, el progresar por las bandas y el permitir que se desarrollen sus puntos, sus extremos como de Frutos, y sin la media punta, Álvaro por el otro lado, ¿no? No sé qué opináis un poco, Emilio. sí, al final el Rayo quizás se me ha quedado bastante cortito. Además que este año va a jugar Europa, pues te tenías que haber reforzado un poco más, quizás para tener algún jugador más por posición, algún nombre interesante. Le va a costar pelear, pero bueno, al final lo que se tiene que centrar totalmente es en la liga para no bajar el nivel. Sí, Yo tengo otro nombre que también me sorprendió bastante y me está sorprendiendo, que es Fran Pérez, sí, ¿no? el otro día Que metió vino gol, bueno, del Valencia. del Valencia. Al final es un chaval que va a necesitar minutos porque yo creo que no tiene mala proyección en un futuro y yo creo que en el Rayo va a tener bastantes opciones. Al final lo que Sí, has dicho también. Alemão es un delantero que necesitas igual que el Comer, Hmm. porque tiene esa rendienteca que no sé si era meme o no, pero el otro día pone Randy Enteca no hace un partido entero desde hace no sé cuánto tiempo. Y dices, uff, que esto es de preocupar, ¿eh? Sí, bueno, el Rayo pues veremos cómo le va esta temporada, porque entre lo que tiene de presidente y lo de Europa se le puede atragantar, pero bueno, yo confío más que nada en el entrenador. Y pasamos al Real Madrid. Real Madrid creo que tiene que estar aquí un puntito por encima del Atlético de Madrid y de estos clubes. De momento lo pondría aquí, ¿vale? Igual, pero bueno, después lo ajustamos un poco. Obviamente, Ajustalo ya, tío. yo creo que así está bien, pero bueno, luego miramos. Sí, Incorporaciones de alto vale. nivel, muy millonarias, todas. Es verdad que no hay ninguna operación muy barata, pero bueno, tenías que dejarte la pasta, te la has dejado. Especialmente te refuerzas en defensa, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Este es vuestro equipo, así que Emilio, vosotros me diréis. sí, totalmente. Al final el Madrid tenía que dejarse el dinero después de lo que hemos pasado esta temporada. La defensa muy flojita, muchas lesiones. Al final el lateral derecho toda la temporada sufriendo con Carvajal lesionado y Lucas Vázquez titular. Llegó a probar a Camavinga, a Valverde. Pues al final lo que tenías que hacer, te has reforzado con Trent, que va a estar ahí con Carvajal. El central me parece una muy buena inversión, Dinhausen, que visto lo visto va a ser un central muy top. Y Álvaro Carreras me parece muy bueno también, más que nada porque Mendy y Fran García para mí se quedan un poquito cortos. Luego hay alguna salida como la de Modric, que quizás yo lo hubiera aguantado un año más para tener más equipo y más medio centro por si alguna lesión o partidos de Copa del Rey, pero al final ha reforzado lo que tenía que reforzar. Sí. Mario. Eh, a ver, mejor mercado, vale. Me estaba calentando, te estaba diciendo ahí qué tal. No, pero muy bien. Al final, si hubiésemos sacado a un extremo, igual hubiese sido incluso mejor. Para igual el año que viene
eh, traer otra cosa, otro delantero mejor, otro... Porque igual, sí, Gonzalo se va a quedar corto, obviamente. Pero yo hubiese sacado a uno de los dos, o a Vinicius o a Rodrigo, y yo soy más partidario de sacar a Vinicius. Sí, que ahora ha metido un gol el otro día, ha metido 2 goles en 2 partidos, buah, ya otra vez Balón de Oro. No, no, no te calientes. O sea, es un piscinas y un... Eso. Ya. Mastantuono al final es un jugador también que con mucha proyección en el futuro no me está desagradando. eh, y a ver qué pasa con él. Mm. Pero muy buena punta, muy buena pinta. Y también otro fichaje para mí, que ya estaba, pero para mí es un fichaje, es Guller. O sea, al final, de momento está rindiendo el chaval. A ver cuánto le dura. Sí, a ver, yo creo que para posicionar al Real Madrid en el mejor mercado, lo que tendría que haber hecho es dejar salir a uno de sus extremos, concretamente a Rodrigo, para poder incorporar a un mediocentro creativo, ¿vale? Sí que es verdad que Arda Güler ahora mismo está en esa posición, nosotros lo llevamos diciendo desde antes del Mundial de Clubes ya, pero quizás necesitas otro centrocampista de más empaque, ¿vale? Para otro tipo de partidos. Un Dani Ceballos bueno, para que se me entienda bien, ¿vale? Entonces, yo creo que el Madrid ahora mismo está muy bien estructurado. Tienes un extremo regateador como es Vinicius, que al final no tienes que quitarle ese mérito de esas temporadas que te ha hecho y creo que puede volver, ya lo estamos viendo. En el otro perfil tienes un extremo zurdo, como es Mastantuono, con mucha más creación de juego y que tiende más a centrarse hacia adentro, ¿vale? A orientar sus jugadas hacia adentro, y luego Mbappé como 10 y que es indiscutible. Para mí entran más las dudas cuando vuelva Bellingham, porque para mí la pieza a sacrificar quizás sea Valverde, pero tampoco le veo un encaje a Bellingham en este actual Madrid de 4-2-3-1. Tendría que ser otra situación, pero bueno, para meterlo en mercado top, eso es lo que diría yo igual. Dejar salir a Sí. Rodrigo y traer un centrocampista. Sí, al final Xabi Alonso va a tener que jugar con eso toda la temporada, ¿no? Cuando vuelva Bellingham, con las piezas nuevas, nuevas tácticas, formaciones sobre todo, porque no vas a poder jugar con la misma formación, ¿no? Cuando vuelva Bellingham. Tendrás que cambiar algo. Así que yo creo que por eso el Madrid no ha hecho más ventas. Quiere mirar a ver cómo va el proyecto este año y a partir de ahí, para el año que viene, hacer más ventas o fichajes. Sí, tal cual. Bueno, diría que pasamos ya al siguiente. Vamos un poco más rápido, por favor. Es Vale. que me lío yo también a hablar, pero bueno. Real Sociedad. Lo voy a poner en normal de los primeros, porque es verdad que lo que se te pedía en la Real Sociedad es experiencia, ¿vale? Y con Caletacar, Guedes, Carlos Soler la tienes, pero claro, esta experiencia es un poco el gato de Schrödinger. Yo no sé cómo va a venir Guedes. A mí Guedes que te lo vendan por 4 millones me parece un poco sospechoso. Que Carlos Soler te lo vendan por 8 millones con variables me parece un poco raro. Entonces, claro, fichajes que cuadran, pero ¿en qué estado están? ¿No, Emilio? Sí, al final es un poco eso. Son fichajes que necesitabas, pero al ver el precio y las condiciones, te das cuenta de que vamos a ver cómo rinden, ¿no? Porque a ese precio no cualquiera te puede dejar un jugador así. Además, Gonzalo Guedes, que viene de la Premier es de vender muy caro y comprar muy caro, te lo deja a ese precio. Carlos Soler, que sale del PSG, que al final conocemos cómo es el PSG con las salidas, que les cuesta mucho. Veremos a ver cómo van rindiendo. Yo le tengo fe, pero ese es el punto. Bueno, Mario. también hay otro nombre, ¿no? Que se escuchaba que es, bueno, se escuchaba y que se escucha, que es Yangel Herrera, ¿no? Al final es un jugador que va a entrar también como un guante en la Real. Y es lo que necesitaba realmente la Real. Es un centrocampo eh, como ya tuvo con Silva, ¿no? Mm, Ahora tiene a Yangel y a Carlos Herrera, Carlos Soler, sí. que yo creo cambia muchísimo ya el centrocampo. Y Guedes, pues no se te puede decir nada, o sea, no puedo decir nada porque todavía yo creo que no ha jugado, ¿no? O ha jugado muy No, poco. no, jugó muy poquito. Creo que en el último partido de liga salió desde el Es que banquillo, es lo que pero decís, que huele ya un poco eso a chamusquina. está por ver un poco el rendimiento de los fichajes de la Real. Sí. Pero bueno, pasamos ya al claro candidato, ¿no? Igual. 0 euros gastados, récord absoluto. Una plantilla que tenías que mejorar y la has empeorado, ¿no? ¿En serio Mucho. ha sido 0 euros? No. Creo que sí, sí. 200.000 millones, o sea, 200.000 euros solo. Creo que ha sido prácticamente, ¿no? 200.000 ¿en qué operación se han gastado? Eh, ¿Lo sabes? Si Creo no, es un En que. jugador, Alfon igual. pero No, es No. que Alphonse se acababa el contrato. Yo creo que son 0 euros, Ah, es verdad, sinceramente, claro, porque es verdad. Blajo dimos excedido, Alexis Sánchez no tenía equipo, sale con fin de contrato.
El único que dudo es el centrocampista, el Mendy, que ese sí que dudo un poco Ah, más. Pero bueno, pues igual es Sí, ese. seguramente, pero vamos, que prácticamente 0 euros lo que viene siendo. sí. No sé qué opináis un poco así rápido del Sevilla, pero vamos, es que hay poco que decir. No es culpa del director deportivo, ¿eh? Esto que, que venga por delante. Yo creo que es culpa de la directiva, de la situación del Sevilla. Pero ostras, esto pinta mal. Mm. Bueno, pues Pinta muy mal. pasamos. Sí, 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 sí. Sí, Nada, que es es que que, tampoco hay pues, que reseñar mucho que más. es que no hay nada que decir. Sí, Ha fichado Nada, pues. a nadie. bueno, Y lo poco que ha fichado bastante mal, la verdad. Ha sí. dejado muchas salidas y pocos fichajes. Sí, tal Mm. cual. Pasamos al Valencia, que prometía más de lo que ha terminado siendo. Es verdad que el Valencia no podemos remitirnos también a esa Valencia que era espectacular, que llegaba a Champions, ¿vale? No llegamos a ese nivel de nombres, pero por lo menos, ¿vale? Ya se le ha escuchado un poco al entrenador qué es lo que quería, ¿vale? Yo ya veo ya que Corberán ha perdido un par de fichajes y que por lo menos han llegado algunos, ¿sabes? Que Ramazani por lo menos lo han escuchado, que con lo de Santa María, lo de Greeny, se le han reforzado ese pivote que no le gustaba a Pepelu. Vale, le han llegado cosas. No por nombres, no lo puedo poner en más de normal, de hecho lo pondría por aquí, pero bueno, está ahí, ¿no? Es un mercado, que para el Valencia es decir bastante. Sí, según venía estos últimos años, que escuchen al entrenador ya es un paso bastante grande. Al final, la portería, pues se va a Mamardashvili, pero llega Aguirrezabala, que es otro jugador cedido, siguen sin dejarse mucho dinero en la portería. Y al final son jugadores que llegan sin mucho nombre, pero van a dar rendimiento seguro en un Valencia así. Sí, sí, sin duda, Mario. A ver, se pone normal porque yo creo que han traído a Raba, ¿no? Que dices, se ve cuando estaban en Paterna, decían, este chaval, ¿qué hace con el balón? Si es que no sabían dar tres pases seguidos y con Raba igual empiezan a carburar un poco. Yo creo que también influye mucho las renovaciones que han tenido con Javi Guerra, con Diego López y con Tárrega. Sí, Que eso también yo creo que vamos a meterlo ahí dentro del mercado. Porque al final son piezas muy claves que para un futuro se van a centrar, yo creo que en esas tres posiciones. En Diego López, delantero. En Javi Guerra, centrocampista. Y Tarrega, central. Ya de ahí, formar un equipo y formar una buena piña que yo creo que lo está consiguiendo Corberán. sí, sí, el entrenador es lo más destacable. Yo creo que está de Sí. momento bien ahí en normal, que es decir bastante para cómo viene el Valencia. Y pasamos a otro de los candidatos a mejor mercado. Es que de peor ya le Joder, hemos revelado porque es que al final es inamovible, pero bueno. Aquí los de las que me vas berlinas a de meter en pistacho, como mejor. les llamo yo, que bastante buena inversión, ¿no? Vamos, 100 millones, te has gastado, es un 4-4-2 que es de las mejor, igual es la mejor plantilla del Villarreal de su historia, ¿eh? Es espectacular la profundidad que 100%. tiene. Deja salir a Eta Young, que es algo en plan, bueno, me sobra gente Sí. aquí, ¿sabes? Sí, totalmente. Además, con la venta de Taillons han reservado un 50% de la venta y un porcentaje también por si lo quieren recomprar. Está claro que va a volver al Villarreal Hmm. porque va a dar un rendimiento increíble. Y además es lo que tenía que hacer el Villarreal en este mercado. Deja salir nombres por mucho dinero, lo vuelves a invertir en otros jugadores y te creas una plantilla que te da para competir cualquier cosa. En Champions este año puede llegar bastante lejos. En Liga está claro que su proyecto es entrar en Champions otra vez y es un equipo que, por nombres y por rendimiento, a mí este año me va a gustar muchísimo verlo. Sí. Mario, no sé qué opinas un poco. Yo opino que el Micautache este, yo creo que se le podían haber ahorrado. Uf, Tío, sí, no sé, o sea, tan bueno es, Sí, porque al realmente es final tan bueno. tienes una delantera bastante completa y es un fichaje, como aquel que dices, de última hora, como si te hiciera falta. hmm, Pero, joder, estás en tres partidos, es lo que dije el otro día. Tienes en tres partidos a Eta Young que te está cumpliendo. Si no es con asistencia, es con gol. O sea, al revés, si no es con gol, es con asistencia. Joder, ¿por qué tienes necesidad de gastarte 30 millones en un tío que vete a saber lo que te hace, teniendo ya algo que de momento te está sirviendo y te está tirando para adelante? Yo no lo entiendo, pero bueno, puede estar genial. Puede que dentro de 3 jornadas me meta gol y esté haciendo lo mismo que Tallón. Digo, vale, me voy a callar y este tío en Champions te va a rendir. el Mikau ya Sí, Y tiene también por lo más demás, es, experiencia. es un fichaje que no se entiende. Hmm.
A ver, es verdad que Pero te aporta otras cosas, te aporta más experiencia. Quizás la directiva del Villarreal o Marcelino, que creo que es más el que tiene que ver en este sentido. Y también tenemos que pensar un poco en lo ajedrecista que es la directiva del Villarreal. Esta gente no se deja ningún fleco por atar. Estos tienen todo súper calculado. ¿Qué pasa? Que Eta Young tenía una cláusula de unos 4 o 5 millones, incluso creo que era hasta llegaba a sí, 6 de millones de euros. lo que hablamos el otro día. ¿Qué creo que ha Sí, hecho el Villarreal? Voy a proteger a Eta Young con esta jugada, por eso decía lo del ajedrez, porque parece un enroque, ¿sabes? Para que no me paguen la cláusula y Eta Young no se quiera ir ahora mismo, cojo, lo cedo al Levante y el año que viene lo recupero con un año de entrenamiento ya, ¿no? En primera Sí, división con sí. 40 partidos y bien rodado. Y ahora voy a por un refuerzo que me esté dando rendimiento actual, como es mi cauche. Entonces creo que lo del Villarreal y lo de Eta Young se entiende más en un sentido de decir, voy a proteger a Eta Young, porque a partir del 1 de septiembre, o el 2 de septiembre, cuando se cerrara la cláusula, el mercado, perdón, su cláusula aumentaba a 30 millones, ¿vale? Que ya no son 6 ni 4 ni 5. Entonces creo que lo de mi cauche atiende más a una jugada ajedrecista bastante acertada de la directiva del Villarreal que a una necesidad real. sí, tiende más Bueno, eso a una jugada con Etayón para ganar tiempo este año que para un fichaje para largo plazo. Sí, yo creo que está bastante claro así. mm, Y pasamos ya con el último, que es el Athletic Club. Como es mi equipo, lo ponemos en mejor mercado. ¿Te imaginas, no? A ver, buen mercado, ¿no? Acaba reteniendo a Nico, que creo que bájale un poco más. yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, esperamos. Déjame primero dar la argumentación y luego decidimos. Vale, sí, sí, argumenta, argumenta. Yo A aquí no ver, voy a decir nada, argumentalo tú por mí. la mejor operación que haces aquí es retener a Nico Williams. Nico Williams será el mejor jugador del Athletic Club que ha pasado en toda su historia que yo haya visto, con el mayor potencial, ¿vale? Entonces, una vez tú consigues retener a este tipo de jugador ya para toda la vida, como quien dice, te refuerzas en ese lateral derecho en la retirada de Óscar de Marcos traes a Jesús Areso, que es el reemplazo perfecto, incluso lo mejora, porque de hecho al año pasado pues ya Ares de Marcos ya no era lo que era antiguamente, y luego te traes a Robert Navarro, que hemos visto que desde el banco y para cuando no esté Sancet, pues es de los mejores reemplazos que puede tener. La cherry on top que te faltaba ya para ponerlo como uno de los mejores mercados es lo de Laporte. Lo de Laporte no ha ocurrido. Son causas externas, pero también es responsabilidad del Athletic Club el llegar al último día con la operación más importante del mercado por hacer. Y ahí lo critico yo al Athletic Club. Tienes otros jugadores. ¿Por qué, de verdad, si tú has intentado ir a por ejemplo, la cesión de Iván Martín el último día de mercado, significa que tienes margen salarial? Si tienes margen salarial, ¿por qué no has intentado cerrar a Azpilicueta? Vale, Azpilicueta no te va a solucionar la vida, pero ya tienes un central de calidad con experiencia que si se lesiona alguno de los que tienes, te puede hacer las veces. Entonces, ¿por qué vas tan al límite, vale? Lo que es respectivo a ellos no se les puede decir nada. A la directiva del Athletic Club sabemos cómo son muy pulcros y muy buenos en su trabajo. Pero claro, no puedes plantarte en esa situación en que dependas de otra persona en el último día, ¿no, Emilio? Sí, al final es un poco eso. Por tiempo no ha sido. Yo creo que ha sido más falta de picardía a la hora de cerrar la POT un poco antes o buscar otra salida, otra entrada, como tú has dicho, de Azpilicueta o algún central así que encaje con ese tipo. Pero bueno, por lo demás es un mercado bastante bueno. Al final fichas a Areso, que te va a resolucionar muchos problemas. Y siguen manteniendo la delantera arriba, como es Nico Williams. Eh, Berenguer también te va a seguir solucionando cosas. Sánchez, que para mí es uno de los mejores mediocampistas de la liga. Sí, sin duda. Mario, Lo has dicho todo por mí, Chechu. sí, O ¿no? A sea, ver, no sí que voy a es añadir verdad nada más. que podemos ponerlo aquí, Pero la habéis cagado. ¿vale? Y dije, menudo coñazo estáis dando con Laporte. Se acabó en el mercado y seguís dando coñazo con Laporte. Ya. Laporte no va a acabar. Pero esto es culpa de los del Al-Salab y el Claro, Al-Salin. claro, claro. Claro. Ahora la culpa de Eso es Federer. culpa del Al-Salán y el Al-Salin, Mario. Eso Claro. está Han puesto clarísimo. en vez de Aymeric con Y, le han puesto con I latina, ¿no? Pues lo han puesto mal, claro. Llegaron al Word tarde y esos estaban ahí que no entendían el Word. Bueno, Claro. En la dejando playa. esto, llegará algo, ¿vale? De todas maneras, yo ya os digo que soy crítico porque eso, no te puedes poner en esa situación de dejarles el este. Entonces, ¿quién es nuestro mercado top, chicos? Os dejo decidirlo a vosotros. ¿Quién os Villarreal. gusta más? Sí, totalmente. Para mí el Villarreal Sí. se ha movido muy bien. Sí. Vale, pues nos queda bonita, ¿no? Yo creo que está bastante equilibrada. No sé si moveríais algo. Sí. Yo No, así lo veo muy bien. perfecto. Lo hemos clavado toda la primera. Genial, somos unas máquinas. Pues luego esto lo pasamos por ahí y nos las damos de entendidos. Pasamos ya a nuestro